cuando la vida por fin me sonrió. El sol caía lento sobre la aldea, tiñendo de rojo los campos ásperos donde todos trabajaban hasta que el cuerpo no daba más. Para él, los días eran una cadena sin fin de golpes y órdenes, una rutina que le carcomía la voluntad. Desde niño le habían dicho que debía ser fuerte, que debía cargar más de lo que podía, que un hijo de su linaje no podía mostrarse frágil jamás. Pero su cuerpo ya no aguantaba. Huesos resentidos, músculos adoloridos, grietas en las manos, o lo que fueran esas extremidades que sentía al borde del colapso. Nadie parecía notarlo, nadie salvo él mismo. Su padre lo vigilaba con mirada dura, como si cualquier titubeo fuese un crimen. «Enderézate», le gruñía. «Un descendiente de mi sangre no se arrastra. Si no eres fuerte, no sirves». Él bajaba la cabeza. No respondía. Aprendió desde temprano que las respuestas solo traían más castigos. La obediencia era la jaula invisible que lo mantenía de pie, aun cuando todo dentro de sí le pedía derrumbarse. Esa vida no era suya, nunca lo había sido. Sus hermanos parecían aceptar sin chistar el mismo destino, como engranajes de una máquina que jamás se detendría. Pero él no, él anhelaba algo diferente, aunque no pudiera explicarlo en voz alta. En silencio, en medio de su cansancio, encontraba una chispa que lo mantenía respirando. Ella. La observaba a la distancia, cuando la rutina le daba un respiro. Había algo en la forma en que se movía, en cómo la luz resaltaba la textura de su piel, rugosa pero brillante, casi como si el mundo entero se hubiera esculpido solo para reflejarse en ella. Nunca se atrevió a hablarle. Nunca. Pero la sola idea de hacerlo era suficiente para que la carga diaria pareciera un poco menos insoportable. Al anochecer, tumbado en el suelo, su cuerpo dolorido pedía rendirse. Su padre lo miraba de reojo con asco. «Eres débil», le dijo una vez, escutiéndole cerca. «No mereces estar junto a nadie. Ni siquiera pienses en tener pareja. Los débiles no engendran descendencia. No traen más que vergüenza al clan». Aquellas palabras ardieron más que las heridas en su cuerpo. Lo habían reducido a nada. Y, aún así, lo único que le daba fuerzas para levantarse era pensar en ella, en que tal vez, un día, podría reunir valor suficiente para demostrar que no era lo que su padre decía. Porque en su interior, muy en lo profundo, sabía que él merecía algo más que cadenas. La madrugada olía a tierra húmeda y ceniza. El viento soplaba áspero, levantando un polvo que se pegaba en la piel como una segunda capa imposible de arrancar. Los demás trabajaban sin descanso, hundidos en la costumbre de obedecer. Él, en cambio, buscaba excusas para desviar la mirada, aunque solo fuese por unos instantes. Siempre hacia ella. No era diferente a los demás, al menos en apariencia. Tenía el mismo porte firme, la misma dureza que exigía la vida en el clan. Y aún así, para él, existía una luz que nadie más parecía ver. Una luz que lo quemaba y al mismo tiempo lo mantenía vivo. Cuando la veía, algo en su pecho se agitaba, como si un corazón cansado de tanto esfuerzo se empeñara en recordarle que todavía podía latir más fuerte. La seguía con disimulo, a distancia, fingiendo que su atención estaba en las tareas. Pero lo que realmente observaba eran los destellos en su piel al rozar la luz del sol, esas marcas irregulares que parecían pequeñas estrellas incrustadas en su superficie. La imaginaba mirándolo de vuelta, sonriéndole, aceptando siquiera un saludo. Soñaba con escuchar su voz dirigida a él, aunque fuese para decir lo más insignificante. Y sin embargo, nunca había cruzado palabra. El miedo lo mantenía atado, como grilletes invisibles más pesados que cualquier trabajo. A veces, por las noches, creía sentir que ella lo notaba. Como si su mirada se encontrara con la de él en la penumbra, aunque solo fuera por un instante. Pero quizá era un simple espejismo, un truco cruel de la esperanza. Mientras tanto, su padre no dejaba de vigilarlo. Con cada error, con cada movimiento lento, su desprecio se hacía más evidente. «Mírate», le susurró un día, mientras los demás no escuchaban. «Cansado, inútil, quebrado. ¿De verdad crees que alguien como ella pondría los ojos en ti? Ni siquiera mereces pronunciar su nombre». Aquellas palabras lo desgarraban más que el trabajo. No era solo el dolor físico, era la certeza de que, para su padre, no valía nada. Y, aún así, ese sentimiento se convertía en gasolina. Porque aunque todos lo vieran como un eslabón débil, él tenía algo que lo empujaba a resistir. Ella era su secreto, su alivio, su razón de aguantar. Y cada día que pasaba, la idea de acercarse crecía más y más en su interior, como un rugido que se acumulaba en silencio esperando escapar. Porque tarde o temprano, tendría que hacerlo. Tarde o temprano, tendría que hablarle.
El día comenzó como todos. Trabajo, dolor, miradas de desprecio. Pero había algo distinto en su pecho, un latido que no lo dejaba en paz, un murmullo insistente que le repetía una sola idea: hazlo hoy. Su padre lo obligaba a cargar más de lo que su cuerpo aguantaba. Las extremidades le temblaban, la espalda ardía como si fuera a quebrarse en cualquier momento. Cada paso era un recordatorio de lo débil que lo consideraban. Y, sin embargo, esa voz interna era más fuerte que el dolor. Hazlo hoy. Hazlo antes de que te lo arrebaten todo. Cuando el trabajo terminó y la penumbra del atardecer cubrió la aldea, la vio. Ella estaba apartada, recogiendo algunas cosas, iluminada apenas por la luz rojiza del sol. Su silueta se recortaba contra el horizonte como una visión imposible. Y él supo que era el momento. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que todos lo notarían. Caminó hacia ella. Cada paso era un salto al vacío. La garganta se le cerraba, las palabras se negaban a salir. Pero al fin, la voz quebrada escapó. Hola. Ella giró la cabeza. Por un instante creyó que lo miraba con desconcierto. Luego, algo cambió en sus ojos. Un destello cálido, inesperado, como si lo hubiese estado esperando. Hola, respondió ella con calma. El mundo se detuvo. De pronto, el dolor de su cuerpo ya no importaba. El peso de las palabras de su padre se deshizo como ceniza al viento. Él bajó la mirada, nervioso. Sé que no debería, sé que no soy nadie para hablarte, pero, te he visto. Desde hace tiempo. Siempre. Ella permaneció en silencio unos segundos que parecieron eternos, hasta que esbozó una ligera sonrisa. Lo sé. También yo te he visto. No como tú me miras, pero sí me he fijado. El aire le faltó. Era real. No era un sueño, no era un espejismo de su cansancio. Ella lo había notado, ella lo reconocía. No eran promesas de amor, ni juramentos, ni nada parecido. Pero era una chispa. Un comienzo. Lo suficiente para que su corazón gritara que, al fin, la vida le estaba sonriendo. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa verdadera, amplia, limpia. Y mientras lo hacía, pensó: por fin algo es mío. Algo bueno. Algo que ni siquiera mi padre podrá arrebatarme. Lo que no sabía era que el cielo entero estaba a punto de arrebatarle mucho más que eso. El aire era distinto esa tarde. Pesado, denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Él caminaba junto a ella. No hablaban demasiado, pero no hacía falta. El simple hecho de estar ahí, compartiendo el mismo espacio, era suficiente. Cada paso que daban juntos borraba años de dolor, de humillaciones, de cadenas invisibles. Nunca pensé que me hablarías, dijo ella de pronto, con una leve risa. Yo tampoco pensé que te responderías, contestó él, torpe, con una sonrisa que no podía ocultar. El silencio que siguió no fue incómodo. Era cálido, lleno de algo nuevo, frágil y prometedor. Por primera vez, sintió que pertenecía a algo que no era dolor ni obligación. Que había un rincón en el mundo donde podía existir sin miedo. Y justo en ese instante, cuando el futuro parecía abrirse, el horizonte se encendió. Una luz rasgó el cielo, ardiente, descomunal. Al principio, muchos pensaron que era una estrella fugaz. Pero esa luz crecía, se volvía más grande, más cercana, bañando la tierra con un resplandor rojo como fuego líquido. Él levantó la vista, paralizado. El suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Las ramas se agitaban como si el viento quisiera arrancarlas de raíz. Los animales huyeron despavoridos, gritos y rugidos se mezclaban en un coro de pánico. Ella también lo miró, con el reflejo del fuego en sus ojos. Su respiración se aceleraba, pero no había palabras. Ninguna podían describir lo que descendía sobre ellos. Era un monstruo de piedra y llamas, desgarrando el cielo con un rugido sordo. Un cuerpo celeste tan vasto que parecía ocupar todo el horizonte. No había escape, no había esperanza. Él tragó saliva, el corazón en la garganta. Y entonces, por primera vez, no pensó en su padre, ni en el clan, ni en el dolor que lo había marcado toda la vida. Pensó en ella. Supongo que era demasiado bueno para ser verdad, susurró, con una sonrisa rota. Al final, nada dura. Ni siquiera esto. El cielo ardió. La sombra del meteorito cubrió la tierra. Y supo, con certeza, que el mundo estaba llegando a su fin. El rugido del cielo partió la tierra en dos. El calor quemaba antes de tocar la piel. El mundo entero temblaba, gritando su final. Él cerró los ojos. Pensó en su padre, en su odio, en el peso insoportable de esa vida, y luego pensó en ella.
en su sonrisa tímida, en sus ojos reflejando la luz del fuego. En lo que pudo haber sido, en lo que jamás sería. Y, por un segundo, sonrió. Una sonrisa rota, pero sincera. «Supongo que aquí se acaba todo», susurró. «Sí», respondió ella, sin apartar la mirada del cielo en llamas. No hubo más palabras. No hubo promesas. Solo la certeza del final. El meteorito descendió con furia divina, arrasando con el aire, con la tierra, con cada criatura que alguna vez caminó sobre ella. Y así terminó su historia. Así terminó la esperanza. Así terminó nuestra especie. La orgullosa raza de los dinosaurios. Levitación. Morris Obster fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente teníamos ideologías más profundas y el vello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así, ¿no? La verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más cosas sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos, leyendo por aquí, tomando fotos por acá, y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente, no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Obster, esa era extraordinaria. Ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo, maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separásemos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí cómo se desgarraba una parte de mi ser y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Actualmente, mi limitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza, algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos, pues muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia. Incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en que el carro encendió con todo aquel maletero encima, su expresión casi marcada a fuego. Me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría, y que algún día volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje, y con el mismo idioma le dije que así sería, y que tarde o temprano, estaríamos juntos de nuevo para descubrir más. Las cosas continuaron su marcha normal, desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro. Pero desde que Obster se fue, supe que mi vida ya no sería la misma.
Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas, y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esa terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo, y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron, había una para mí. Mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá, no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya, los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y, por desgracia, no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho, y no lo culpo, la verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en que ha crecido lo moldeó así y así se quedará para su eterna desgracia. Por el otro lado, mi familia a cada momento menciona cuánto hubieran dado para que yo creciera en esta maldita ciudad desde un principio, y están diciéndomelo a cada momento del día. En la escuela. Soy visto como el rebelde sin causa, y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos, y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día. Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí, que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph, sé que te sonará ridículo, porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos, pero por primera vez en mi vida tengo miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos. Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mis padres, bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos porque eres igual a mí en pensamiento, del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Tengo deseos de que vengas a visitarme, quiero verte. No sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe, solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores, es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea, pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme en exceso. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme. Junto con esta carta he anexado un mapa de mi ciudad actual. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto, es porque me urge verte, necesito hablar con una persona que me entienda y que me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender cómo me siento, después de todo, admiro tu habilidad para ser empático, cosa que aquí nadie posee. Amigo mío, quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Obster.
Confieso que, en un principio, la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me sentí frustrado y a la vez preocupado. No sabía la difícil situación que estaba viviendo Morris, y yo que pensaba que mi vida era terrible. Sin pensármelo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me solicitaba que le llevase algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, y les rogué que fuéramos a verlo. Sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mí la emoción. Iría a ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día, nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia Obster, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia, y con ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que vería a mi gran amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba, corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Obster me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy, no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo, y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho, sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Obster en dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando corrí con mucha rapidez hacia la segunda planta de la casa. Al llegar a la puerta que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado. Solo escuché la voz del señor Obster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba muy ocupado levitando en esos momentos. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas. Abrí la puerta con mucha lentitud, pues pensé que Morris quizá estaba reflexionando sobre algo. Mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo literalmente levitando, tal y como lo habían mencionado sus padres. No lo podía creer, no lo quería creer. Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo. En su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad. Serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo, realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero cierto. Recuerdo que escuché a su padre decir que ahora, gracias a la levitación, Morris aprendería a comportarse como un joven de buenos modales y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Obster expresaba alegría y orgullo, no podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera estaban los padres de mi amigo, felices de que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Les pregunté una y otra vez por Morris, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creerlo, me puse histérico y les grité enfrente de todos los que se encontraban ahí, y de mis padres, que estaban completamente locos, que su retorcida ideología no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz por haberlo obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionados aquella escena, jamás habían visto a un joven alzarle la voz así a sus mayores.
Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas, nadie, y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación, solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados por mi forma de expresarme ante los Obster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no soportaba vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz, pues el recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvía a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje. Seguramente, si mis padres me vieran, estarían orgullosos de mí. Sin dilación, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Así que tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, asegurándome de que esté bien atada, y formo un nudo corredizo en su punta. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo, al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre. Creo que fue por eso que Morris estaba tan relajado mientras levitaba. Ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré, sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo. Tiempo oxidado. Comenzó con las aves dodo. Cuando escuchamos que habían sido redescubiertas en la isla de Mauritius, mi esposa y yo nos reímos junto a todos los demás. Sonaba loco, ¿no? Una especie que los humanos habían ayudado famosamente a conducir a la extinción hace más de 300 años, reapareciendo de la nada, en una isla moderna y bien estructurada, infestada de turistas. Y no solo unas cuantas aves ocultas en alguna esquina diminuta de un parque, sino que miles de ellas, por todos lados. Para una historia global, fue un buen cambio de estilo de las guerras y desastres usuales. Hizo sonreír a la gente. En especial a los habitantes de Mauritius, quienes pronto hicieron fortunas al exportarle los huevos a cualquiera que quisiera una probada de la extinción. Pero todos alcanzamos a probarla dentro de poco, cuando las noticias de los todos fueron eclipsadas por otros incidentes misteriosos. Mamuts lanudos aparecieron en China. Una manada descomunal de bisontes aplastó un pueblo pequeño de Kansas. De pronto, secciones completas del Gran Cañón solo eran tan profundas como un arroyo. Los eventos extraños comenzaron a suceder a un ritmo más acelerado del que podíamos seguir. La aviadora Amelia Earhart apareció sana y salva. En México, el océano cerca de la península de Yucatán empezó a hervir. Un ataque terrorista que desató el pánico en Nevada fue explicado con la prueba fallida de una bomba atómica que tomó lugar en 1951. En otra parte, todos sostuvieron el aliento cuando un ovni aterrizó, seguros de que la nave espacial contenía algunas respuestas, pero solo transportaba a 2 astronautas de la India muy confundidos que aseguraban haber despegado en 2041. Mientras todo esto estaba sucediendo, la televisión tenía una alta demanda de científicos. Aún no podemos explicar este fenómeno, admitió uno de ellos. Dudo que alguna vez podamos ser capaces de hacerlo. Pero, en pocas palabras, el tiempo como tal parece estarse deteriorando. Desmoronándose. El tiempo se está oxidando.
Lo teníamos que llamar de alguna manera, así que, por alguna razón, su término se popularizó. Oxidando. Y la oxidación se continuó propagando. Está por todos lados ahora. No que ahora siga teniendo algún significado. A pesar de que todavía hay eventos grandes, como los glaciares en Europa y el desvanecimiento de las pirámides, también hay períodos de tiempo diminutos y personales que fluctúan inexplicablemente con más y más frecuencia. Uno de esos períodos de oxidación le sucedió a mi esposa. Shelly estaba embarazada. Luego, sin previo aviso, el feto se convirtió en un hombre de la mediana edad. Como se pueden imaginar, desarrollar súbitamente un cuerpo adulto en tu interior implicó que ninguno de los dos sobrevivió. Después de eso, no me interesé mucho en nada más. Supuse que si el tiempo iba a enloquecer, entonces yo haría lo mismo. Incluso me reí, al igual que reí de los todos, cuando los doctores me diagnosticaron mi propio período de oxidación. Ah, no me tocó tan grave. No realmente. De hecho, es agradable saber que estaba destinado a vivir tanto tiempo. Pero, a veces, tener un corazón de 100 años se siente como un consuelo miserable si el resto de tu cuerpo aún tiene 30. Los cadáveres del Everest. Cuando leí un artículo sobre la naturaleza de los casi 200 cadáveres que residen en el monte Everest, se me hizo imposible no retroceder a una historia que mi tío nos contó a sus hijos y a mí en una reunión familiar. Él tenía una mala reputación entre la familia extendida. De niños, nosotros lo adorábamos, incluso si nuestras familias tendían a excluirlo por motivos que no querían mencionar. En retrospectiva, me doy cuenta de que él estaba ebrio esa noche, pero creo que esa fue la única razón por la que nos dijo lo que pasó cuando los demás adultos no estaban prestando atención. Mi primo le preguntó sobre su expedición en el Everest, y él nos comentó que había mentido. Que lo había escalado, sí, pero que su equipo nunca había llegado a la cima, como había dicho que hicieron. Ellos eran 6 y estaban escalando la ruta estándar por la cara sur. Un poco después de haber entrado a la zona muerta y de haber visto el primer cadáver atascado en un barranco, la fanfaronería de los hombres se debilitó. Su humor empeoró cuando una borrasca de nieve inesperada se agravó y tuvieron que acampar por el resto de la noche prematuramente. La palidez de mi tío se hizo evidente cuando nos habló de estar acomodando su tienda de campaña dentro de la línea de visión de un cuerpo congelado que se aferraba a una cresta opuesta. Él continuó observando al distante rostro contorsionado hasta que la nieve lo bloqueó. Sus pensamientos se obsesionaron en cómo ese rostro parecía estar aprisionado por dolor y horror eternos. Quienquiera que haya sido, murió rogándole a sus amigos que los rescatasen, de alguna manera, de esas circunstancias imposibles en las que había caído. Dormir fue difícil esa noche, pero los rigores del ascenso ayudaron. Se despertó en algún punto con sus oídos siendo embestidos por el silbido afilado de la tormenta gélida. Un murmuro siseante lo alertó de no levantarse. Los otros dos hombres en la tienda ya habían despertado y yacían inmóviles, atentos. Algo estaba arañando en la nieve crujiente de afuera, pero afuera, los niveles de oxígeno eran demasiado bajos como para que cualquier cosa sobreviviese. Un crujido silencioso pero continuo le siguió a los arañazos, como si algo cubierto en hielo estuviese rasguñando dolorosamente por el área. Los sonidos solo duraron por unos minutos, pero mi tío perdió algo de sí mismo aquella noche mientras temblaba, en silencio, bajo el acoso de los jadeos clamando ayúdame, ayúdame, en la oscuridad de la intemperie. Por la mañana, sus peores temores fueron confirmados. Las ráfagas habían partido la otra tienda y uno de los hombres había sido expelido. Durante la noche y en la tormenta, fue incapaz de encontrar su camino de regreso, y había muerto en la misma cresta que el otro cadáver. Mi tío y sus amigos sabían que no hubo nada que hayan podido hacer. Si hubieran ido afuera, habrían muerto también. En todo caso, el incidente acabó la expedición. Mi tío disminuyó su tono de voz en tanto nos describía cómo empacó sus cosas ante la mirada de ese cadáver congelado de pesadilla. Mientras más lo veía, menos parecía que la expresión en su rostro transmitiera horror y dolor, y más parecía que su inusualmente amplia boca era en realidad una terrible sonrisa. Mi tío se había propuesto que revisaría el daño en la tienda del otro equipo para comprobar si en verdad fue debido a la tormenta, pero, en medio de la conmoción de la muerte de su amigo, nunca tuvo la oportunidad. Esa mirada burlona y descompuesta lo ha acechado desde entonces.
Una app llamada El Tiempo es Dinero te da más que solo dinero. En los últimos 3 días, he amasado una fortuna de $30.000. Todo comenzó cuando estaba sentado en la cama de mi dormitorio. Mi mejor amigo, Alex, corrió hacia nuestra habitación emocionado, y dijo: «Oye, saca tu teléfono». Pensé que era una broma, pero hombre, acabo de hacer $300 en 10 minutos. Intrigado, le pregunté: «Espera, cálmate. ¿De qué mierda estás hablando?». Me agarró el teléfono de la mano y me lo lanzó después de un par de tecleos. Levanté mi teléfono y vi un cofre del tesoro en medio de la pantalla. Presiona continuar para participar en la cacería del tesoro más grande de toda la historia. Antes de que reflexionase sobre ello, Alex presionó el botón para continuar y hubo un salto hacia mi pantalla de inicio. La aplicación llamada El Tiempo es Dinero estaba situada en el centro de una pantalla que de otro modo estaría vacía. Cacería y renuncio eran las dos opciones con el lema «Las decisiones son irreversibles» escrito por debajo. Presioné cacería y me llevó a una página en blanco con 8 ubicaciones cercanas enlistadas. Una de ellas era el puesto de emparedados al que planeaba dirigirme, así que lo presioné. La aplicación se cerró y mi aplicación de navegación se inició. Alex y yo nos apresuramos y, cuando llegamos a la tienda de emparedados, la navegación se cerró y El Tiempo es Dinero se reanudó, mostrándome la fotografía de un ladrillo rojo debajo de la manguera. Caminé a un lado del edificio y vi el ladrillo. Cuando lo levanté, había 5 billetes de $100 con una nota: «Bien hecho». Esta fue la primera vez que tenía dinero extra. Con una sonrisa, le entregué a Alex un billete de 100, pero colocó el dinero de vuelta en mi mano, diciendo: «Esto significará el cambio para nosotros. Seremos ricos pronto». Me reí y metí el dinero en mi bolsillo, entrando a la tienda para mi primer almuerzo libre de estrés en un largo tiempo. Al día siguiente, pasamos todo el día en la aplicación y fuimos a cada lugar que la lista nos mostró. 12 horas de caminar y correr, y un total combinado de $9.000. Más tarde, regresamos a nuestra habitación con el aliento derrotado, pero con una sonrisa permanente en nuestros rostros. Dividimos el dinero por la mitad, aunque llegamos al acuerdo mutuo de que buscar por nuestra propia cuenta nos permitiría hacer mucho más dinero. Ayer por la mañana fue más que productivo para mí. Corrí por la ciudad como un desquiciado e hice un total de $21.000. A las 2 de la tarde, presioné la opción para la biblioteca de mi campus. Cuando llegué ahí, una fotografía del escritorio de la biblioteca saltó en mi pantalla. Cabeceé mentalmente a modo de afirmación y corrí hacia adentro, observando que el bibliotecario no estaba detrás del escritorio. Había una caja pequeña en la segunda gaveta. Cuando la abrí, descubrí la pila de billetes más grande que había visto hasta el momento. Enterré mi mano en la caja y tomé el dinero, pero sentí algo delgado y duro al fondo. Por instinto, saqué mi mano de la caja y noté que me había manchado de un líquido rojo espeso. Tragándome el vómito que había amenazado con salir, me aferré al dinero y lo metí en mi bolsillo. Al final de la caja había un meñique amputado. Asqueado, tiré la caja dentro del escritorio y salí corriendo. Me tomó 3 viajes más para darme cuenta de que necesitaba retirarme. En las 3 siguientes ubicaciones encontré el dedo de un pie, el dedo de otra mano y un corazón enlazado a una batería de auto. Aún latía artificialmente cuando agarré el dinero que tenía encima. Ayer, Alex no regresó a la habitación. Empecé a entrar en pánico a las 9 de la noche porque no había vuelto. Tomé mi teléfono y vi que tenía un mensaje nuevo. Era de 1 hora antes, y de Alex. Me he estado encontrando con una mierda rarísima. No del tipo normal de raro. Putos dedos y otras partes del cuerpo que ni me sé. Borré la app y la bajé de nuevo. Esta vez escogí renuncio. Deberías pensar en hacer lo mismo. Esta mierda no está bien, te lo digo. Me quedé despierto por algunas horas esperándolo, pero cuando el agotamiento del día me alcanzó, caí dormido. Me desperté a las 10 de la mañana, hoy. A pesar del dinero que había ganado, me desperté atemorizado y desamparado. Alex no estaba en la habitación. Traté de llamarlo 7 veces, pero cada vez fui redirigido automáticamente al correo de voz. Mi teléfono vibró 3 veces. Lo levanté y presioné el botón de encendido. Era una notificación del Tiempo es Dinero. Alex Jameson se ha ofrecido para ser un donador del juego. Mis dedos temblaban y mi frente se empapó de sudor. Presioné la notificación y una fotografía de mi mejor amigo apareció en la pantalla. El amigo que golpeó a mi primer bravucón y el que me preparó para mi primera cita estaba recostado al pie de la fotografía. Había un agujero en donde su pecho debería estar. Con lágrimas rodando por mis mejillas, grité bajo una mezcla de dolor, angustia y miedo abrasador.
No sé a quién acudir, o cómo garantizar mi seguridad si renuncio. Hice más dinero del que jamás hubiese esperado que haría durante la universidad, pero entregaría cada centavo y mi propia vida con tal de que Alex pudiera respirar una última vez. La moneda que nunca debió haber tocado. Hay cosas que parecen inofensivas, pero no lo son. A veces, un simple objeto puede arrastrar algo que no ves, algo que nunca pediste. Esto le pasó a un chavo que conozco, Matías. Él trabaja vendiendo flores cerca de un panteón, allá por Guanajuato. Una tarde, como a las 6, fue a dejar un ramo que le habían encargado. Caminaba entre las tumbas cuando notó algo extraño. Había una moneda brillante, justo encima de una lápida. Luego otra, y otra más. No eran muchas. Quizá 5 o 6 monedas de a peso. Pero todas lucían nuevecitas, como si alguien las hubiera colocado hacía unos segundos. Matías no lo pensó demasiado y las recogió. No creo que el muerto las vaya a usar, bromeó. Pero al llegar a su casa, las cosas empezaron a cambiar. Primero fue su perro. Se puso inquieto, gruñía y ladraba hacia la puerta del baño, aunque no hubiera nadie. Después los focos. Parpadeaban sin razón, aun siendo nuevos. Y en la madrugada, Matías soñó con una mujer. Estaba parada frente a la tumba donde él había tomado las monedas. Vestía de negro. No tenía rostro. Solo levantó la mano, y le mostró la palma vacía. Como pidiéndole algo. Al día siguiente, Matías amaneció débil. Cansado. Como si alguien le hubiera drenado la energía. Cuando le contó esto a su mamá, ella no dudó. ¿No habrás agarrado algo del panteón? Él se quedó callado. Ella revisó su mochila, y en el bolsillo pequeño encontró las monedas. Esas no son tuyas. Llévalas de vuelta. Y pide permiso. No juegues con esas cosas. Matías regresó esa misma tarde. Dejó las monedas exactamente donde las encontró. Y con voz baja, apenas audible, dijo: perdón. No sabía. Desde entonces, todo volvió a la normalidad. Pero él nunca volvió a tocar nada del suelo. Y mucho menos en un cementerio. Porque, como bien le advirtió su madre, hay dinero que no es para gastar, sino para dejarlo en paz. Mi mamá cree que tengo estos cortes porque soy emo. El mes pasado, mi mamá entró en pánico cuando vio los cortes en mi brazo. Creyó que me estaba hiriendo a mí mismo. Mi padrastro era demasiado hijo de perra como para decirle la verdad. Se quedó parado en la esquina con los brazos cruzados, observándola mientras me agarraba por los hombros y literalmente trataba de hacerme razonar con sacudidas. Mi mamá hizo una cita de emergencia con un psicológico. Después de unas semanas, cuando notó que no aparecieron cortes nuevos, le agradeció al terapeuta con todo su corazón por haber salvado mi vida. Mientras tanto, su esposo hizo lo que siempre hace. Se hizo el tonto. Mañana por la mañana, mi mamá estará muy decepcionada conmigo cuando descubra, de nuevo, las marcas de sus propias garras por todo mi cuerpo. Sería mucho más fácil si simplemente la amarráramos durante la luna llena.